Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, el doctor Martín Lema, y las autoridades, bueno, parte de lo que va quedando del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Agradecemos la comparecencia. Sabemos que además estamos en receso parlamentario, que no son fechas fáciles para este tipo de sesiones, por eso agradecemos también la disposición a estar hoy aquí. No queríamos dejar de realizar este llamado justamente por la gravedad de una serie de hechos que se vienen dando. Nosotros venimos diciendo que en parte esto ha sido hasta ahora la crónica de un desastre anunciado, porque es cierto que en el último tiempo hay hechos de gravedad que han tomado estado público, pero en definitiva venimos anunciando y cuestionando que hay una serie de medidas que iban en esta situación de generar este estado de insostenibilidad del instituto. Nosotros venimos denunciando esto desde el presupuesto nacional. ¿Qué modelo y proyecto posible hay para el INISA con un recorte presupuestal como el que se operó, sin posibilidad de acuerdos entre el directorio para poder plantear un mensaje complementario en ese momento, pero además sin un plan de rumbo estratégico claro? Y todo eso fue tan evidente, también todas esas diferencias y la imposibilidad de resolver qué plan y qué proyecto para INISA, que, bueno, incluso se ha culminado con la remoción de una de las integrantes del directorio el día viernes, algo que nos tomó por sorpresa, pero creo que también reconociendo el gesto de madurez que ha tenido el sistema político, que ha logrado hacer esta convocatoria a un llamado a régimen de comisión general con unanimidad de todos los partidos presentes en esta Cámara, debo reconocer el gesto que ha tenido el Partido Nacional en particular ante una situación de caos institucional que está teniendo gravísimas consecuencias y al que reconocemos que se ha preocupado y ha tratado de buscar soluciones posibles, en el último tiempo obviamente sin los efectos esperados, pero es un gesto que en definitiva ayuda a descomprimir una situación que termina empeorando los problemas generalizados de gestión que tiene hoy INISA. No queríamos dejar de reconocerlo, más allá de la sorpresa en la que nos toma esta situación. Bueno, está claro, presidente, que la motivación de este llamado no cambió ni un punto ni una coma con la remoción de la directora Echeverri, porque lo que hay hoy en INISA es una situación de falta de conducción total. Esas diferencias públicas probables que se hicieron públicas porque hubo hasta notas de prensa dedicadas entre un partido y otro de los integrantes del directorio, seguramente tuvo que ver en los problemas de gestión, pero bueno, lo que evidencia eso es que no hay ningún marco de acuerdo posible para saber cuál es el plan de gestión para INISA. Esto perjudicó el funcionamiento del instituto y además ha tenido impactos que dejan de rehén, y esto es lo más importante, a quienes deben ser el centro de los desvelos de INISA y de la dirección al frente de la gestión de INISA, que son los adolescentes y las adolescentes de quien INISA tiene la rectoría para tratar de reinsertar porque están en conflicto con ley penal,
y además también a los trabajadores y las trabajadoras, porque son quienes pagan la ausencia en la toma de decisiones, las malas decisiones, las decisiones de recorte y la incapacidad total para lo que es el control de la ejecución presupuestal que venimos advirtiendo desde que inicia esta gestión. Esto en realidad no es una novedad. INISA tiene grandes sectores, una gran cantidad de sectores en conflicto. Departamento de Enfermería, la División Jurídico-Notarial, el Departamento de Locomoción y Transporte, Seguridad. Claramente hay una situación bastante compleja también y de tensión. A esto se le han sumado en el último tiempo denuncias por parte de adolescentes privados de libertad, entre las que, bueno, podemos destacar un accidente de un joven que se cayó de la cama y culminó con fractura de cráneo, la designación de un director subrogante que había sido sumariado por golpizas y que sorprendentemente es nuevamente denunciado por los adolescentes. También destacamos y preguntamos, y ahora vamos a hablar de qué posibilidades de contralor parlamentario nos ha ofrecido en particular la presidenta de INISA, Rosana de Olivera. Preguntamos por una situación de contratación que a nuestro entender tiene apariencia irregular, de una funcionaria que había sido cesada en un contrato en el año 2019 como asesora directa de la presidenta por un sueldo de más de 97.000 pesos. Bueno, en el caso de este llamado, presidente, lo anunciamos y se resolvió en esta Cámara el 1 de diciembre. Desde entonces, yo podría hacer una cronología de todo lo que ha ido pasando en este mes, solo en este mes, que es la cronología del conflicto en casi todos los centros de INISA. Desde incidentes que son batallas campales que terminan con trabajadores lastimados, pero además también, por ejemplo, la situación en la que se encuentra el Centro de las Piedras, ¿no?, donde hubo toma de rehenes, tomaron de rehenes a los trabajadores. Tanto es así el nivel de golpiza al que se expusieron, que a una trabajadora hasta piezas dentales a golpes le quitaron. Esa es la situación en la que está el INISA hoy. Fueron días y días y muchos días de conflicto. Más o menos a esta altura, solo en este mes, en lo que va de este mes, van casi unos 20 trabajadores que han ido a Banco de Seguros, en el mejor de los casos, porque además la institución a veces los manda a la mutualista para resolver rapidito el problema. Entonces los trabajadores no van a Banco de Seguros y quedan totalmente desamparados. En particular, en la última semana recorrimos las instalaciones de Colonia Berro, hablamos con los trabajadores y las trabajadoras preocupados por esta situación. Además, estuvimos presenciando una asamblea del sector seguridad, que ha sido uno de los sectores fuertemente perjudicados, no por la situación de violencia, por la desidia de las autoridades para resolver compromisos que asumieron con los trabajadores, como por ejemplo darles el equipamiento necesario para poder intervenir. Se repite una y otra vez que los trabajadores del sector seguridad desde abril tienen comprometida una compra de equipamiento para poder protegerse en las situaciones en las que tienen que intervenir. Estamos a diciembre, no se compró un casco, no se mantuvo un chaleco anticorte. Y en varias oportunidades se han tenido reuniones con el directorio y el directorio se ha comprometido a hacer la compra está ordenada. Y hoy tenemos trabajadores en seguro, en Banco de Seguros, pinchados, quemados, cortados, lastimados por la desidia
de las autoridades, porque es parte del caos generalizado. Ni siquiera se puede controlar cuál es el nivel de ejecución de las órdenes que se da desde el directorio. Me imagino que también habrá una gran responsabilidad de la gerencia general en el sistema de compras, ¿no? Esta falta de conducción es evidente, pero como decíamos, nosotros venimos planteando esta situación desde la elaboración del presupuesto nacional. Como ya mencionamos, manifestamos desde la rendición de cuentas que había que hacer cambios en este directorio. Y hoy lo que podemos decir es que en parte el tiempo nos dio la razón. Con respecto a lo que fue este cuestionamiento que inicia en la discusión del presupuesto nacional, bueno, discutimos en particular sobre la situación edilicia del INISA. Existen informes de la Organización Mundial contra la Tortura y CERPAG, donde hablan de la situación deplorable de los centros. Hay informes públicos, esos son informes públicos a los que puede acceder cualquier ciudadano o ciudadana en la página de CERPAG, en particular con testimonios de los adolescentes y de las personas que han visitado los centros. Pero además, con respecto a la situación locativa, como ya nos conocemos, presidente, yo sé que hay gente que tiene el vicio de caminar para atrás como el cangrejo, y entonces voy a hacer una autocrítica y voy a decir, bueno, no eran hoteles 5 estrellas los centros del INISA, lo tenemos clarísimo. Ahora, ¿cómo se puede sostener que había un plan para mejorar esto cuando se operó un recorte presupuestal que va en torno al 80% en el rubro inversiones? En 2020, el INISA tenía un crédito presupuestal de 219 millones de pesos para el rubro inversiones. ¿Sabe cuánto tiene a partir de este año, presidente? Para ponerlo bien claro, 25 millones de pesos. Había un fideicomiso comprometido para justamente mejorar las condiciones edilicias de las instalaciones. Yo espero que no hayamos decidido asumir el gasto de los costos administrativos sin comprometer a mejorar a través de ese fideicomiso, porque eso son decisiones políticas y de gestión, presidente. No invertir en esas instalaciones. Pero claro, la discusión presupuestal en torno a lo que fue cómo encarar estratégicamente un plan para el INISA fue bastante compleja. Yo le quiero recordar que tampoco ni siquiera tuvieron la capacidad de llegar a un acuerdo que implicara poder presentar un mensaje complementario a sabiendas del impacto negativo que iba a tener el recorte presupuestal. Pero en el caso del Frente Amplio se hizo una propuesta teniendo en cuenta que se necesitaba más presupuesto a pesar de la falta de acuerdos para poder decidir cómo se iban a hacer las priorizaciones. Algo que a mí me habrán escuchado mencionar en varias oportunidades y que pude constatar esta semana entre los datos y el relato, hablando de los gastos de alimentación, por ejemplo. Bueno, afortunadamente este año llegaron a acuerdo, por suerte y por el bien de los chiquilines, y presentaron un mensaje complementario, porque estaban de acuerdo que el mensaje que venía del Poder Ejecutivo era insuficiente. Algo que cuando se nos trató de convencer con fotos y montajes de que prácticamente ir a comer en los centros de INISA es casi como que ir a un espeto corrido,
Después se cayó porque vinieron a pedir la habilitación de más crédito presupuestal porque no alcanza el rubro alimentación. Porque se viene corriendo de atrás, porque hubo recorte, porque también la Organización Mundial contra la Tortura y el CERPAG una y otra vez relataba la situación de alimentación en la que se encontraban los chiquilines. Pero ¿sabe qué, presidente? Le voy a poner un ejemplo. Para diferentes rubros de gastos de funcionamiento se pidió un refuerzo de 60 millones de pesos, de los cuales 7 millones de pesos eran para rubro alimentación. El jueves estuvimos en las instalaciones de Colonia Berro, en particular en muchos de los centros más complicados y de mayor conflictividad en este último tiempo. Yo le voy a decir, entramos en los economatos de cocina y rebosaban de comida que justo había llegado en la mañana del jueves, la fruta había llegado en la mañana del jueves, la carne había llegado en la tarde del miércoles. Pero claro, uno empieza a revisar, por ejemplo, los menús que se diseñan y los libros del economato de cocina, y cuando empieza a contrastar, ni siquiera para mentir, porque no decían, bueno, no, recibimos 100 kilos de carne por semana, en el caso del centro MD. Bueno, con esos 100 kilos de carne, preparan casi 100 platos por turno. Imagínense que además está compleja la planificación de platos que tienen, ¿no? Pero que comieran una sola comida con carne por día, da un promedio de 140 gramos de carne, con suerte, por plato. Ni siquiera porque también le cuento que cuando llegamos de menú había chivito ese día, casualmente. Chivito, pizza con gusto, en esa situación. En el presupuesto se redujo sensiblemente el rubro alimentación, pero además una de las cosas que me gustaría además plantear con indignación ya, es cuál es la respuesta de INISA cuando el Parlamento le pide información. No hay, directamente no hay. La presidenta ha decidido no contestar pedidos de informe, porque todas estas dudas de seguimiento de la ejecución presupuestal fueron planteadas. Desde el 31 de mayo del año pasado estamos preguntándole al INISA cómo se está cubriendo los gastos de funcionamiento de alimentación, los llamados, los famosos llamados de ingreso, los concursos de ascenso. Usted contestó, presidente, bueno, el INISA tampoco. Y le voy a decir algo, ¿sabe cuándo me llegó la primera respuesta a un pedido de informe de INISA? Es desopilante, parece un chiste de mal gusto. El viernes, 48 horas antes del llamado, ingresa a las 15:48, ¿no? Ya entrada la tardecita. Es la única respuesta a pedido de informe que me mandó INISA, referida únicamente a un incidente de motín con toma de rehenes en el centro Sarandí. No lo mandaron el domingo de tarde porque el domingo de tarde no funciona la Secretaría de Cámara, sino capaz que lo mandaban ayer. Esa es la situación en la que se encuentra en términos de disposición para dar información el directorio de INISA encabezado por Rosana de Olivera. El control parlamentario, la verdad que es muy difícil de hacerlo sin información. Está claro que en esta situación, bueno, es muy difícil gestionar, pero además todo lo que tiene que ver con los ingresos de funcionarios y la distribución de los funcionarios hacen
que nosotros estemos cuestionando este modelo de más prisionización que se está implantando en el INISA. Hay más horas de encierro, hay maquillaje de números, hay valores meta que no se logran cumplir, hay desvinculación de la trayectoria educativa. Por eso fuimos a hablar, por ejemplo, con los directores de los centros. ¿Sabe qué, presidente? En el centro de Las Piedras tienen la mitad de los funcionarios que deberían tener para poder funcionar. En los contextos de encierro suele suceder que los trabajadores desarrollan burnout u otras sintomatologías por lo que muchas veces terminan certificados. Bueno, esta situación parece que no ha sido prioritaria en estos últimos 4 meses para resolverla por parte de las autoridades del INISA. Entonces, ¿en qué desemboca esto? En que la falta de funcionarios implica hoy un promedio de 22 y 23 horas de encierro, el abandono de la educación formal, y son 22 o 23 horas de encierro. ¿Sabe por qué, presidente? Porque el baño está fuera de la celda. Si no, capaz que serían casi 24. Entonces, obviamente que esto genera situaciones donde los trabajadores quedan en extrema vulnerabilidad porque son muy pocos, porque no dan abasto, porque no se puede cumplir con ninguna medida socioeducativa porque hay protocolos que cumplir. Así es que se termina con casi 20 trabajadores en 20 días de diciembre. Casi 20 trabajadores en 20 días de diciembre en Banco de Seguro del Estado. ¿Y qué pasa con los nuevos ingresos, que eran una gran urgencia que tenía esta administración? Bueno, yo sé que hay otras compañeras que van a profundizar, quienes incluso han hecho pedidos de informe por la situación del ingreso de funcionarios. Pero claramente el Frente Amplio ha cuestionado la forma en que se realizó el llamado de ingreso a funcionarios, donde hay un profundo retroceso a la hora de las condiciones de ingreso. No hay ninguna condición mínima de formación, ni siquiera en términos de nivel educativo, por ejemplo. Con respecto a una de las contrataciones a las que hacíamos mención, hay una asesora que fue contratada por parte de la presidenta, y le vamos a pedir más información porque por suerte la Oficina Nacional del Servicio Civil sí hace su trabajo y nos permite también ejercer nuestra tarea de control parlamentario de los legisladores y contesta los pedidos de informe. Y entonces nos contestaron qué era lo que sucedía con la situación funcional de Sandra Mérida, policía retirada, que era tallerista de gastronomía hasta 2019, tuvo un incumplimiento de contrato por faltas, una certificación en el medio, pero después se la intimó a presentarse a trabajar. Y hay una serie de expedientes que resultan por lo menos caóticos y desordenados. Resulta que la presidenta de INISA, y eso se lo vamos a consultar, quiso contratar a esta señora de asesora cuando asume su gestión, en abril del año 2020. Tal era el desorden que cuando empezamos a ver la información que se le envía a la Oficina Nacional del Servicio Civil, no coinciden ni las fechas de la comunicación al registro de vínculos del Estado, pero además le hacen el cese de contrato retroactivo de mayo a septiembre. Tampoco coincide la fecha que hay de cese de contrato, también hecho de forma retroactiva, al registro de vínculos con el Estado. A nosotros nos parece que por lo menos es grave. Pero además, así no hubiera ninguna inhibición para poder hacer
esta contratación, se está contratando a una funcionaria que fue cesada por incumplimiento de contrato, es decir, por no cumplir con lo que tenía que hacer. Nos llama la atención también porque, bueno, esto ha sido fuertemente cuestionado porque esta persona es asesora de seguridad, pero también ha sido incluso denunciada por tener un relacionamiento no adecuado con los adolescentes que se encuentran en INISA, incluso en una situación de escribirle cartas a un adolescente. El acompañamiento de los adolescentes de INISA debería ser a través de los equipos técnicos. Y hay una sana distancia que algunos funcionarios deberían mantener con adolescentes que están en una situación de privación de libertad. Eso incluso la jurídica de la institución lo dice. Hay un informe que plantea justamente que es importante la preponderancia que debe darse a los abordajes psicotécnicos realizados por personal competente de INISA, siendo los psicólogos o los integrantes de las juntas de tratamiento el personal idóneo para avalar, introducir el procedimiento más adecuado para abordar una cercanía emocional con los adolescentes que se encuentran a resguardo de la institución. Esa es la asesora de la presidenta, que además como premio ahora está ganando casi 100.000 pesos de sueldo. En definitiva, nosotros volvemos a repetir que esto, así no tenga ninguna incompatibilidad, es por lo menos éticamente cuestionable. Y en realidad, después se ve cuáles son los efectos de contar con equipos de asesoramiento que no tienen formación específica, ninguna idoneidad para poder trabajar en este contexto. Mire, acá hay una serie de conflictos que se han generado a raíz del trato con los adolescentes. Hoy mencionábamos el caso de un adolescente que termina con fractura de cráneo. Al parecer, este adolescente que estaba internado en el CIAM, dijeron los funcionarios, se cayó de la cama. Duerme en la cama de abajo, de la cucheta, ¿no? Y tuvo que ser internado de forma urgente. Y con la radiografía se le constata una fractura de cráneo. A raíz de esto, en abril, hay una sesión extraordinaria de directorio y se resuelve que se instruya una investigación administrativa. Bueno. En julio se adjunta al expediente un informe de jurídica y el 31 de agosto se informa al directorio del INISA y se determina la clausura de la investigación administrativa dispuesta por resolución del directorio. Pero además hay algo que es particular. Mire, yo hay un programa que no miro mucho, pero hice un informe sobre el INISA. Y la presidenta dice el 7 de noviembre en cámara, en la televisión, prime time, ¿no? Que ella no tiene información, que se está haciendo la investigación, que no accedió. Raro, porque el 29 de septiembre, un mes antes, había decidido la clausura de la investigación. No sabemos si es que se miente o que hay un nivel de caos tal que, bueno, un caso tan particular como el de un adolescente que termina totalmente lastimado dentro de la institución que debe protegerlo, capaz que pasa en una firma como cualquier otra. Me gustaría hacer algunas preguntas, presidente, para poder trasladarle al equipo, porque veo que el tiempo se me está acabando. Nosotros entendemos que sería importante conocer en particular si hay un plan para INISA,
no lo conocemos. No hemos tenido en estos 2 años ninguna oportunidad de conocer en profundidad cuál es el plan estratégico para INISA, cómo se va a sostener de forma presupuestal y técnica. Quería solicitarle en particular información sobre los recursos destinados a alimentación, cuánto se ejecutó, cuál es el promedio mensual destinado a alimentación por adolescente privado de libertad, cuánto es el monto en comparación con los ejercicios anteriores. Otra pregunta que me gustaría hacer es, durante 2021, ¿todas las compras de alimentos realizadas durante el ejercicio se cubrieron con rubros asignados para ese mismo año o se realizaron refuerzos de crédito o algún tipo de transposición? Es en el año 2020, disculpe. En base a lo anterior también me gustaría saber cuáles son los procedimientos de compra que fueron utilizados como destino de alimentación de los jóvenes pertenecientes al sistema, porque está claro que incluso los directores terminan comprando de caja chica alimentación. Ya termino, redondeo, presidente. Con respecto a las compras del instituto, hoy hablábamos justamente de resoluciones que no llegan a ser ejecutadas jamás. Bueno, se cuenta con un plan anual de compras. ¿Cuántos procedimientos competitivos de compras se realizaron en 2021? Algo que también nos llama la atención, ¿en qué situación se encontraba el convenio del Ministerio del Interior para dar cumplimiento a la tarea de seguridad y vigilancia en el año 2020? ¿En qué estado se encuentra actualmente? ¿Cómo fue la asistencia de salud mental durante 2020 y 2021? ¿Si hubo médicos psiquiatras controlando la medicación? ¿Quiénes administran la medicación dentro de una institución con jóvenes que tengan tratamiento indicado? ¿Si se efectuaron durante 2020 y 2021 cambios en la atención de adolescentes con consumo problemático? ¿Cómo se mantuvo el vínculo con actividades y medidas socioeducativas, en particular en este tiempo de gestión? Nuevamente, ¿en qué situación está el fideicomiso de CND para la refacción y construcción de nuevas obras en Berro? Y además, ¿cuál es el plan de obras previsto para todo el instituto en este periodo? ¿Qué cantidad de encargaturas se asignaron en el año 2020 y 2021? ¿Cuál ha sido el criterio para la asignación y distribución de funcionarios en los centros? Si se prevén nuevos ingresos de funcionarios en lo que resta del periodo. Nos gustaría saber también cuál es el plan estratégico para la gestión de INISA y cómo logra sostenerse de forma presupuestal, y si hay un plan sobre todo para algo que es un efecto directo de la ley de urgente consideración, que es los adolescentes que tienen medidas privativas con más pena. Bueno, ¿qué plan hay específicamente para esa población que va a ingresar como tarde a los 17 años a cumplir una pena y que van a terminar luego de los 26, 27 años? Hasta aquí, presidente, algunas de las preguntas que quería hacerle a las autoridades. Gracias por permitirme este tiempo para redondear. Bien, señora diputada.